Según la historia, llegamos aquí encadenados, nos traían encadenados desde nuestro lugar de origen para acá ser tratados como esclavos. A los pueblos de arriba, donde la gente es muy hermética en sus cosas, todavía siguen conservando esa tradición, el bambuco viejo. Las aguas y las trochas llevaron a nuestros viejos hasta los confines de Colombia, donde la sed del amo podía saciarse. Miles de kilómetros de selva fueron atravesados con sus pies descalzos y sus cuerpos desnudos, en busca del oro y platino que los Mosquera, Arboleda y otros terratenientes, bajo agobiantes jornadas de pica y sol, les obligaban a extraer. Día tras día, por 300 años, controlaron la libertad de nuestros ancestros y con su fuerza explotaron las riquezas que parían estas tierras. Pero los viejos nunca se rindieron. Cuando la esclavitud fue abolida y los nuestros recuperaron la libertad, los patrones dejaron de ser amos y abandonaron estas selvas. Y desde entonces, hace ya 150 años, que los viejos se quedaron para formar sus familias, fundar sus propias comunidades y recuperar la libertad. Tocando la historia en sus cantos ancestrales, nos hemos dado cuenta de que todo parte desde la concepción misma de la acción pedagógica que establece el ser cantador al momento de ubicarse en contextos de democracia, de realidades, de cultura, de educación, de ubicarse en eso que llamamos funcionalismo, estructuralismo, que lleva a crear unos estatus, unos roles que en muchas ocasiones se dejan espacios de no intervención y desapropiación de su propia etnia como ente participante y activo dentro de una realidad. Los esclavistas raptaron hombres y mujeres expertos en la extracción de oro de sus propias minas en África. Trajeron los más hábiles campesinos que conocían los secretos para hacer parir la tierra. Dejaron África sin sus mejores artesanos, sin navegantes, sin constructores, sin mujeres, sin guerreros y sin músicos. De América no habría salido tanto oro y azúcar de no haber sido por los métodos y tecnología que trajeron los viejos de África. Rumbo a la fiesta. Los campesinos, los empleados de las haciendas, gustaba reunirse a tocar su música, pero resulta que los patrones no los dejaban, porque la Iglesia Católica, los sacerdotes, decían que el sonido del violín, esto era demoníaco. Entonces ellos lo que hacían era, iban al monte y ellos se hacían escondidos por allá y formaban sus fiestas. Cuando nosotros hablamos del Estado o de la nación o del país, es importante como ubicarnos en el contexto
de poder, autoridad, de inversión, de apropiación de recursos. Encontramos de allí que estamos trabajando mucho lo que es la conciencia del individuo, la transformación del pensamiento, la ruptura de una concepción de dependencia hacia una independencia y liberación. ¿Por qué? Porque si el sujeto no se apropia, no hace el esfuerzo de tomar identidad y pertenencia a lo que le corresponde, él no podrá transformar su realidad. Pueden darle la cantidad de dinero que pueda suplir sus necesidades, pero si no hay pertenencia a la hora de hacer una inversión, a la hora de hacer cambios estructurales de la sociedad, de alfabetizar a las personas que están involucradas en este proceso, no lograría transformar su realidad ni su entorno. Es decir, no es solamente ofrecer trabajo, no es solamente llevarle la tecnología o la modernidad al pueblo, es hacer que él cambie su chi para que él pueda transformar su propia realidad. Encontramos, por ejemplo, cerca a nosotros Buenaventura, y Buenaventura tiene unos grandes presupuestos, pero siempre que vas a Buenaventura no han cambiado. Vas a La Barra, Juan Chaco, Ladrilleros, y más hay una intromisión de entes externos que entes internos que lleguen a transformar su propia realidad. Y eso es un problema de compromiso, de pensamiento, de cultura, de educación, al cual se le invierte, pero que al momento de las oportunidades no se apropia esa intención de liberación y cambio. Ereisa Mosquera Palomeque, cantadora de Pogue, corregimiento de Bojayá, Chocó, dice que después de la masacre de su municipio, el 2 de mayo del año 2002, hubo un cambio brusco. Nosotros vivíamos en nuestro territorio trabajando en la agricultura, había esa relación entre amigos, entre familias. Después de toda esa violencia que entró a nuestro pueblo, hubo una ruptura en el tejido social. Usted sabe, la violencia trae mucha división, pero a través de los alabaos creamos resistencia y eso nos ha hecho estar más unidas. Y los que hicieron el daño, amén, no sienten ningún dolor. Y los que hicieron el daño, amén, no sienten ningún dolor. Estamos aquí en la iglesia, dolidos de ellos cuando, por ejemplo, en su folclore, ¿sí? En los cantos, por ejemplo, en el currulao, por ejemplo, en el arrullo, ellos en sus manifestaciones, al tomar la letra, al mirar sus ritmos, encontramos que hay un mensaje subliminal donde de una u otra manera se siente. Es decir, en la medida que tú le prestes atención, vas a darte cuenta en su análisis, en sus contenidos de letra y en sus ritmos, cómo son expresiones tanto espirituales como materiales, físicas. Entonces el modelamiento, la expresión, el rasgo, la misma caracterización física del individuo aparece allí. Es en ese sentido que nosotros encontramos los mensajes. Un alabao es que usted empieza a cantarlo porque su abuelengo de uno se estía cantando. Entonces la mamá, el abuelo se murió, quedó la mamá cantaba. Se murió la mamá y quedamos nosotros los hijos y también seguimos cantando lo mismo. Jueves Santo murió Dios, viernes le hacen el entierro, sábado le cantan gloria, domingo subió a los cielos. Jueves Santo murió Dios, viernes le hacen el entierro, sábado le cantan gloria. Ellos, en la medida que comienzan a repetir sus cantos, en la medida que ellos comienzan
a participar de sus, digamos así, de sus reuniones, a partir de buscar nuevas alternativas laborales, al encontrar nuevos quehaceres dentro de su formación, ellos van encontrando una nueva postura en su realidad social. De ahí que las cantadoras han sido valiosas para ese proceso de independencia y cambio, de resistencia e independencia, que son cosas totalmente diferentes cuando nosotros las hemos pensado como un concepto de revolución. Entonces allí hay que buscar la connotación que tiene eso para su transformación de su componente social. Sin poder vivir. Hace, podemos decir, 500 años que llegó la esclavitud afrodescendiente. Rendimos culto por nuestros difuntos, pidiéndole a Dios por el descanso de su alma y la salvación de la misma. Licencia pido. En sí la palabra lavado encierra una sola palabra. Trascendencia. El lavado fue algo que vino del África. Una esclava que era María Encarnación Rengifo. Ella cantó en el Cauca. El marido había muerto al mismo tiempo. Un alabado que dice apaga este fuego ardiente. Apaga este fuego ardiente. Ya él había descansado de esa esclavitud y estaba descansando en la paz del Señor. Recién parida. ¿Por qué se les dice gualí y no alabado para niños? Porque dentro de la cultura afrodescendiente manejamos la convicción de que los niños son almas puras, son almas que no gozan de pecado. Hoy se lo beben, hoy se lo gozan, hoy lo zarandean, lo tiran por allá. El levantamiento de tumba es la despedida final. 9 días después del deceso o la muerte de la persona, se le reza, se le canta. Y para las horas de las 5 de la mañana se hace el levantamiento de tumba, porque entre la tradición afrocolombiana conservamos que el alma sigue presente durante 9 días. Canto ancestral se estudia como primera mano para poder luego mirar las transformaciones que han habido en la instrumentalidad. Ellos, por ejemplo, don Juan Portocarrero me expresaba que una de las cosas que ellos sienten liberación y cambio es cuando comienzan a utilizar otros instrumentos que no los utilizaban. Entonces ahí ven el cambio, o sea, ven una inclusión de nuestra nueva instrumentalidad que le da una nueva forma de pensar y una nueva forma de emitir un nuevo canto, una nueva retórica desde su realidad social. ¿Sí? Entonces, y como hemos visto, la dialéctica social va cambiando, ellos van cambiando en cierta forma los ritmos, pero no las letras, que es lo que he notado. Cuando uno toma sus propias letras, siguen siendo los arrullos, pero es desde sus ancestros, no desde el contexto de la modernidad, que eso uno le llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque apenas están saliendo digamos así, los referentes nuevos de cambio, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Cali las expresiones culturales que hemos escuchado, pero tú vas siempre a encontrar la marimba, siempre vas a encontrar, y siempre los arrullos, ¿cierto? El currulado, las expresiones siempre van a ser las mismas y los movimientos van a ser los mismos, pero ellos se han dado cuenta que ya tienen que ir como contextualizando sus propias realidades, o sea, no es lo mismo la esclavitud a hoy la democracia, dependiendo de un trabajo que no dignifica digamos así, su familia, su realidad, no le da prosperidad, no le da nuevas opciones. Entonces allí ellos han comenzado ya a entender esa dinámica, de ahí la ley 70 que los acoge y les da nuevas oportunidades. Porque tenemos que tornar a Nietzsche, tenemos que mirar por ejemplo, a Luis No, tenemos que a Edgar Morán, tenemos que mirar teorías sociológicas, mirar la misma teoría de Carlos Marx, mirar las teorías del mismo Foucault, ¿sí? Donde se hacen algunas revisiones conceptuales en la apropiación teórica que eso deja. De allí que hablamos de algunos referentes teóricos muy gruesos, ¿sí? Donde nos expresan, ¿sí? Algunos sentimientos de apropiación y validación del referente teórico que estamos viendo. Esto no sería posible si no tuviéramos esos teóricos,
puesto que entra uno a validar desde la situación. Por ejemplo, cuando yo hablo de Luis No, la huella, ¿sí? ¿Qué es eso de enseñar, aprender y cómo lo puedo evidenciar desde una parte empírica, por ejemplo, con Edgar Morán, desde esa parte de la cotidianidad empírica a volverla científica? Entonces nosotros tenemos que tomar esos referentes teóricos e irlos validando en la medida que los vamos observando y los vamos decantando de otras posibles teorías que existan al respecto.